Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, queremos dar la bienvenida ya a el podcast de Gigabyte, ya donde tenemos un gran invitado a este podcast, cliente de nosotros ya va para los 2 años de clientes con Gigabyte, con todos los servicios de Google Cloud y bueno, muchas otras cosas que vamos a ir viendo. ¿Quién es Marcel Marchand? Él es CFO y CTO de Dimarsa y Dimarin aquí en Chile. Así que le damos el más caluroso de las bienvenidas, ¿cierto, Marcel? Primero que todo, muchas gracias por compartir, ¿cierto? Por tu tiempo. Sabemos que tienes muy poco tiempo y te agradecemos un montón el poder dedicar eh, estos minutos, ¿cierto? Que vamos a tener para poder compartir lo que ha sido tu experiencia con nosotros. Y primero que todo, Marcel, nos gustaría saber un poco más de Marsa, ¿cierto? Y de Marín. ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ignacio. Efectivamente, ya son 2, casi 3 años y bueno, feliz cliente, así que también feliz de aportar un poco y contar qué es lo que ha sido la experiencia de nosotros con ustedes. Dimarsa, bueno, primero que todo, Dimarsa es una sigla, es la distribuidora e importadora Marchand Sociedad Anónima. Somos una empresa familiar con más de 160 años de historia. Actualmente estamos en un proceso de sucesión hacia la séptima generación, de la Wow. cual yo soy parte. Nuestro origen es el comercio minorista de Puerto Montt, y desde ahí, en línea de la región, hemos crecido en techos, en rubros, y también nos hemos ido especializando. Hoy día trabajamos, como tú lo decías, las marcas Dimarsa y Dimarin. Dimarsa para retail y ferretería, y Dimarin, que significa Dimarsa Marín, para la náutica y el buceo. En ferretería cabe destacar que, bueno, somos socios de la cadena de ferreterías de Chilemat, y en Dimarin no Wow. solamente somos distribuidores, sino que también somos fabricantes, fabricantes de compresores y trajes de buceo, y por sobre todo, fabricantes de embarcaciones. Todo eso es el resumen, por así decirlo, ya más información ya es dimarsa o dimarin.cl. Claro. No, pero excelente. Aparte tienen muy fuerte también lo que es el marketplace, que también yo lo he podido ver. Bueno, desde los años que ya hemos trabajado, tuve la suerte en su momento de ser el ejecutivo de Dimarsa, en este caso, donde trabajamos junto a Marcel y todo el equipo de tecnología, que es bastante grande, gente con mucha experiencia que lleva muchos años con Dimarsa y recuerdo en ese momento eh, que todo ese paso a la nube, ¿cierto? Que está, o el desafío en ese momento que tenían ustedes. Pero me gustaría saber un poco de cómo principalmente te enteraste de nosotros y cuáles fueron como, o quizás un paso atrás, ¿cierto? ¿Cómo era el momento de ustedes decir, wow, ¿sabes qué? En este momento eh, tenemos que ir a la nube, tenemos que pasar a la nube y tenemos que buscar a ese equipo, ¿cierto? A ese partner estratégico que nos ayude a ir a la nube. ¿Cómo fue todo eso, Bueno, Teresa? el tema de la nube en general y todo al final involucra un montón de cosas, tiene que ver más que nada con un tema de modernización de sistemas, que es lo que hemos ido haciendo de la mano del crecimiento. Obviamente tú primero creces hasta alcanzar una cierta masa crítica y después de eso empiezas a profesionalizar, mejorar sistemas, etcétera, etcétera. En lo que respecta a este mundo, digamos, del mundo del entorno de Workspace, de la nube en general y todo lo que es comunicación y colaboración, nosotros, o mejor dicho, digamos que hay tres jugadores, por así decirlo, hay tres opciones, diría yo. Ustedes, la alternativa de los grandes, la otra alternativa grande, o de donde veníamos nosotros, que es picotear entre algunos software chicos hechos en casa, otros software separados, y entre todo el montón de software que no están integrados, tratar de sumar una funcionalidad completa en ese sentido de colaboración y comunicación. Hay montones de, que es lo más típico, digamos que uno tiene una cosa por un lado, la otra por el otro, etcétera, etcétera, y eventualmente haces el salto y dentro de ese salto hay dos alternativas, digamos, solamente, por lo menos desde mi cámara, en lo que son los más grandes. La gracia de Google, digamos, que es la que tomamos nosotros a través de ustedes, es que, bueno,
software como servicio, sólido en términos de performance, sólido en términos de seguridad y que está en mejora continua. El Google de hace, o el G Suite, hoy día Workspace, de hace Claro, 2 años, cuando partimos nosotros, no es exactamente igual que el que tenemos hoy día. Y eso, de nuevo, tiene que ver con este tema de software como servicio y de mejora continua, que más todavía se ha acelerado con la pandemia. Para nosotros, para la toma de decisión, una parte importante fue la adaptación. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las capacitaciones, tú me puedes recordar el porcentaje, yo no me acuerdo exactamente, pero claramente Gmail es el líder de participación en el mercado a nivel mundial. Y exacto. eso facilita muchísimo la gestión del cambio. De hecho, si uno juega ya a aventurarse más hacia futuro, hace poco, me estoy yendo un poco por las ramas, pero me tocó escuchar No, por favor. de un colegio en Chile que está usando Chromebooks y Google Classroom desde primero básico. Todo eso facilita el tema de la gestión del cambio, porque tú no le vas a introducir una nueva plataforma de trabajo a tus usuarios, sino que en realidad a la mayoría de los casos tú les presentas una serie de funcionalidades y de trucos de productividad para mejorar productividad dentro de una plataforma que ya es conocida. Independiente de lo anterior, y ahí es donde entran ustedes muy fuertemente, hay un porcentaje de los usuarios para los cuales todo este mundo es nuevo. Y ahí entra, por un lado, el buen diseño de la herramienta, que sea lo más intuitivo posible, a pesar de lo complejo, quizás más que complejo, más completo que es. Y obviamente el trabajo paralelo y continuo entre ustedes, por un lado, para las capacitaciones, nuestras capacitaciones internas que vienen del equipo de soporte y nuestras capacitaciones internas que vienen del equipo de desarrollo organizacional. Además del hecho de una cosa que hay que reforzarla, que es súper potente, digamos, que ustedes mismos lo recomiendan, que es tener, ojalá dentro de los equipos, conocidos, por así decirlo, ciertas personas conocidas dentro de la empresa que tienen muchísimo Claro. conocimiento del uso de la herramienta y que al final son como tú eres los que entregan los tips y los que ayudan a mejorar la productividad, no solamente en su equipo, sino que también comparten este conocimiento con los otros equipos. Mira, y qué bueno porque han pasado hartos años, y cuando hicimos, claro, la metodología, que es la metodología de gestión del cambio, que es la que siempre ha recomendado Google, y que, bueno, gracias a eso ha sido un poco el posicionamiento de Gigabyte como el partner más grande de Google en Chile, y muy orgullosamente, y qué bueno, y de verdad te agradezco mucho el hecho de que te acordaras de eso, porque es súper importante porque tú eres una de las cabezas dentro de Dimarsa, y el compromiso por parte de la gerencia, en este caso, de los líderes de la empresa, saber y conocer cómo esta metodología que se fue utilizando con respecto en Dimarsa propiamente tal, y eso que ahora, claro, hoy en día, con todo este tema de la pandemia, todo lo estamos haciendo de manera remoto, y como decías tú al principio, o sea, la casa matriz de ustedes está en Puerto Montt, las otras sucursales, ¿cierto? En la otra región aledaña, porque, bueno, para los que después van a ver esto, ¿cierto? Y algunas personas quizás no conocen mucho Dimarsa. Dimarsa es el líder absoluto en el sur de Chile de todo lo que es el retail, como decía anteriormente, bueno, no lo dijo Marcel, pero yo lo digo, y de verdad doy fe de eso, que son líderes absolutos de lo que es el retail, ¿cierto? Y por eso también hablaba mucho del e-commerce, porque también ha habido varias veces que tanto en Mercado Libre como en otras plataformas figura el nombre de Dimarsa, o sea, distribuido por Dimarsa. Y, o sea, el posicionamiento que tienen ustedes es bastante grande. Y por lo mismo, en ese momento, cuando hicimos la gestión del cambio, lo hicimos de manera remota. Hicimos exactamente lo mismo que estás diciendo tú, claro, buscamos los sponsors dentro, buscamos a los guías Google, que hicimos guías Google, hicimos todo un trabajo con el área de proyectos, y qué bueno, y te agradezco mucho, Marcel, que te acuerdes de eso, porque eso quiere decir que es así, ¿me entiendes? Es así, y es la metodología como correcta para poder llegar a la empresa. De todas maneras, sí, en ese sentido, bueno, recalcar, no sé si líderes absolutos, pero sí, tenemos una posición extensa en el sur, estamos Sí. desde La Unión hasta Coyhaique, por el sur, y bueno, creo que nosotros nos vimos una vez que nos juntamos, cuando se podía, prepandemia, y el Exacto, resto fue todo remoto. Fue un trabajo, exacto. una coordinación, perfilamientos, etcétera, etcétera, contactamos las áreas de soporte, no recuerdo exactamente cuánto nos demoramos en todo el proyecto, no fue mucho, fue en un par de semanas, pero fue todo remoto, valga la redundancia.
Exacto, exacto. Y eso fue lo bueno de todo este sistema. También mucho para muchas personas de repente o muchas empresas creen que el estar de manera remota va a decir, no, pero no va a ser lo mismo que nos vengan como a enseñar acá. Y yo siempre he puesto muy de ejemplo a Dimarsa como un caso de éxito de este sistema. ¿Entender? Este Absolutamente. sistema y comprobado, o sea, comprobado a través de ustedes. Lo Mira otro que que te nosotros quería en ese preguntar, por sentido, favor. como nosotros en ese sentido, diría que lo hicimos con mucho esfuerzo en su minuto, funcionó bien, y por suerte, te diría que ahí complemento nos preparó un poco para lo que venía después sin saber este escenario de la pandemia, digamos, porque Ah, al adaptar buenísimas herramientas de teletrabajo, comillas, sin que todavía necesites todas ellas, cuando llegó el minuto, obviamente hubo un shock importante, pero hubo un cierto grupo de personas en las cuales su flujo diario no se alteró mayormente. Entonces, eso es una cosa que el solo hecho de que tengas una buena herramienta te permite, o sea, este contexto sobre todo, te ha permitido sobrellevar esta pandemia de un poco mejor manera. exacto, y mira qué buen punto, porque los, eh, te prepara. Y ustedes me imagino que cuando pasó el tema esto de la pandemia, me imagino bueno, esto ya les dio como un poquito un plan B, ¿cierto? Para el tema, un poquito cuáles fueron como, tú crees, las principales como problemáticas que te ayudó como a sopasar el tener la plataforma ya y toda esta gestión del cambio que tuvieron ustedes, que fue, tú crees que las principales problemáticas que te ayudó a solucionar, ¿cierto? Que independiente de que existan, pero la solucionaste igual. En ese sentido, diría que estamos, por este lado al menos, estábamos algo más preparados y de hecho, si es que miro lo que era antes, o sea, fue un salto gigantesco que nos ayudó muchísimo al contexto de la pandemia y la pandemia nos ha acelerado muchísimo este proceso de digitalización del trabajo y todo este contexto. Las herramientas son, cierto modo, lo mismo, digamos, el tema de comunicación y colaboración sigue siendo la misma estructura, sigue siendo la misma base, pero lo que antes era un hecho, si tú quieres, o una cosa de proactividad, de mejorar de proactivamente mejorar productividad, se convirtió de pronto en una obligación y como tú ya lo estabas haciendo, chuta, te pilló bastante bien parado en ese sentido. No, excelente. Excelente, mira, y qué bueno saberlo de- por parte de ustedes, ¿cierto? Así como tú nos dices, varios clientes también nos han comentado el hecho de que, lo mismo que dijiste tú, nos pilló bien parados. O sea, pudieron salir adelante ya con la plataforma, adaptar cargos, ¿cierto? Aumentar también negocios, inclusive dentro del mismo negocio que ya existía. O sea, aumentaron si antes el trabajar de manera remota era un poquito más lejano, se podría decir, eh, esto lo ayudó a adaptarse mucho más rápido, que es más o menos lo que tú nos estás explicando, Marcel, y con respecto a lo que ha sido para ti la experiencia, o de repente directamente tú no, sino que quizás los colaboradores, ¿cierto? De Imarsa te han compartido también a ti. eh, hubo, y esto es muy destacable, que cuando ustedes hicieron la gestión del cambio, y esto lo cuento yo así como de esta parte, cuando hicieron la gestión del cambio, lo hicieron con lo mejor, de verdad. O sea, lo hicieron con lo mejor que había de lo que son los servicios, porque como en todas partes, como empresa de servicios de tecnología, hay muchos grados, ¿cierto? De distintos tipos de servicios, A, B, C, D. Y yo siempre me recuerdo que tú como líder o uno de los líderes dentro de Dimarsa, tú dijiste, no sabes qué, nosotros queremos lo mejor porque queremos que nuestra empresa quede en el mejor de los momentos con lo que es la transformación digital, con lo que es Google Cloud, todavía me recuerdo. Y dentro de eso me acuerdo que hicieron también la contratación de los servicios de Customer Success, que cierto, todo lo que son las capacitaciones post implementación, lo que es soporte, lo que son servicios como las firmas centralizadas, todos esos servicios. Yo quería saber si dentro de esto, si habías tenido algún feedback o tú mismo también habías tenido un feedback con respecto a ese tipo de servicios que ustedes también contrataban dentro de todo esto. O sea, súper positivo. De todas maneras, el foco ahí fue
tomar los servicios completos, porque obviamente queríamos tener el paquete completo de servicios, la escala en términos de propuesta comercial de cuánto nos hacía sentido para lo que queríamos. De ahí para adelante la parte, diría, más intensa y que hay que estar reforzando. Ustedes proveen herramientas de autoconsulta, digamos, digamos, para que el usuario se pueda capacitar, pero igual uno tiene que dedicarle tiempo. Esto no puedes dejar de que pare, entre comillas. Tienes que invertir horas y tienes que hacer esfuerzo de capacitación, no solamente por la básica, digamos, sino que por lograr que se le saque el 100% del provecho de la herramienta. Y ahí está un poco la magia, porque al final, si uno mira esto como, comillas, ¿qué sistema de correo tienes? Tengo A, tengo B, tengo C. Y en realidad el correo, comillas, es lo que menos me importa. Acá la magia, lo básico es el correo. La magia está en todas las otras herramientas complementarias que te ayudan a eliminar, o digo, al menos, no a eliminar, pero al menos a disminuir considerablemente el flujo de correo. Aparte de eso, entra todo el mundo de los respaldos, que también es potentísimo, digamos, de seguridad de respaldo. Pero todo lo que son carpetas compartidas, los formularios a mí me gustan mucho, en el fondo, levantamiento y perfilamiento de información de parte de los mismos usuarios, para un montón de procesos internos lo estamos ocupando, súper amigable, súper autoadministrable y automáticamente planillado para que lo copies y pegues en la base que te convenga, para cualquier informe de control de gestión o lo que corresponda. Un tema que ya comentaba, en el fondo el tema de los respaldos, todo, sobre todo si ya lo complementas con Backup 5, lo complementas con FileStream y con los programas, en el fondo para sacarle más rinde todavía a Drive, son un montón de herramientas que te hacen, si tú quieres, el sacarle el 100% de la eficiencia a la herramienta. Uno no se puede en ese sentido quedar solamente con lo básico de, ok, tengo un sistema de correo. ¿Para qué? Para enviar tremendas cadenas de correo. No, hay que dedicarle horas a darte cuenta de un montón de procesos internos que de repente son cosas súper domésticas, digamos, que, chuta, si haces un site, disponibiliza la información ahí. Si es que entre estos dos usuarios se comparten tal archivo y aquí se sube tal PDF, lo que sea, una vez a la semana, ahí está la información que necesita. Difusión de beneficios, cumplimiento de ciertas normativas, incluso con poder cubrir al 100% al 100% de los colaboradores en términos de formulario. Hay un montón de cosas en el sentido de las herramientas ocultas. Por eso yo diría que lo más importante dentro de esto es no pensar, comillas, lo que menos me importa es el Gmail, lo que menos me importa es el correo. Aquí es todo el mundillo de herramientas adicionales que me van a ayudar a eliminar, o más que eliminar, a disminuir el flujo de correos para no tener 300, 400, 500 correos redundantes durante el día y poder procesarlo de forma más ordenada. Exacto, o sea, potenciar, ¿cierto? Mucho más el tiempo en el trabajo, ¿cierto? Lo que tú nos estás hablando un poco, ¿cierto? Potenciar mucho más la herramienta. Y qué buen punto. Ah, eso, te iba a decir, es el 93% de la usabilidad de Gmail a nivel mundial. Es el último porcentaje que hay, que tú me preguntabas anteriormente, que me había quedado con esa tarea pendiente el 93%, que es un número alto, y hoy en día ya son 6 billones de usuarios de Workspace a nivel mundial. 6 billones, un número, un número grande. Así que, por lo mismo lo que decías tú, lo mismo que decías tú y haciendo hincapié en lo que ahora estás diciendo y en lo que también decías antes del tema de la gestión, ¿cierto? Gestión del cambio, ya conocer, como lo que decías tú hace un rato atrás, que no te quise interrumpir del tema de los colegios. Claro, Gmail es como al final, como algo tan cotidiano, y después todas las plataformas en general, es como algo tan cotidiano que nos ayuda a poder el trabajar, ¿cierto? El poder trabajar con algo que ya conocemos y que es mucho más factible y mucho más rápido, el poder potenciar mucho más mi día a día, ¿cierto? Trabajando. Y que bueno, hay otro tema que se me estaba olvidando, digo, no se me estaba olvidando, sino que lo quería dejar, pero también va de la mano con eso, que también dentro de todo, de las contrataciones y todo lo que hizo Dimarsa en su momento, eh, siempre pensando como lo mejor para la empresa, eh, hubo también Copper también, la plataforma, el CRM. También hicieron la contratación, me acuerdo que también iba muy vinculado con Dimarín en ese momento. Copper lo ocupamos dentro de solamente dentro de un área. De Dimarsa lo ocupamos como Dimarsa como un todo y lo utilizamos dentro de, básicamente como herramienta de perfilamiento para el equipo de venta empresa, para el perfilamiento de los conceptos
de los prospectos de los clientes y además de eso para el seguimiento de los distintos funnels de, digamos, de venta, para poder hacer ese seguimiento. Es una muy buena herramienta, es un buen CRM. Existen, como esto también, nuevamente, existen más alternativas, existen montones de jugadores en ese mercado, pero tienes la gran gracia en este sentido de que está integrado nativamente con Google. Entonces, si es que tú ya estás metido en este mundo, tienes un mundo de alternativas de CRM, pero esta es la que te va a salir más fácil lograr configurar. Más allá de solo el hecho de digámoslo así, de las bondades del Copper per se, el hecho de estar integrado dentro de Google le da una tremenda gracia. Exacto, exacto. Mira que bueno que bueno, muy excelente lo que comentaste. Y eso es verdad, o sea, estar integrado, ¿cierto? Dentro de la misma nube ayuda mucho al trabajo, como dices tú. Y lo otro que te quería preguntar, bueno, hemos hablado de otras cosas, ¿cierto? Pero uno de los principales como motivadores del poder seguir trabajando tanto obviamente que dentro de Google Cloud y trabajando con Gigabyte. Eso te quería preguntar a ti qué Yo es en lo ese que... sentido diría, chuta, desde mi cámara, desde el conocimiento que tengo hasta hoy día en este mundo de Google, nosotros yo diría que hay unas 3 o 4 etapas y nosotros estamos terminando recién la segunda, incorporando la tercera, por así decirlo. Entonces, claro que nos queda mucho más espacio, no solamente desde el punto de vista ya de nube pura, en el sentido de ya hablar de GCP y de decir, ok, sabes que todo el RP con ustedes, todo el, no sé, todo el motor de e-commerce, independiente que, no sé, el motor de e-commerce sea Vitex, Magento, OpenCart, el que tú quieras, pero domiciliado en GCP en vez de en otro lugar. Esa es la parte como nube pura. Esa ya es una etapa posterior, la que nosotros estamos mirando, pero todavía no hemos hecho el salto, sin embargo lo tenemos ahí, digamos, dentro de los proyectos. Y hay otro par de herramientas, solamente de las puras herramientas de Workspace, que tampoco hemos incorporado al 100%, en el sentido de que por un tema de tiempo de adaptación, y esto tiene que llevar un cierto tiempo, hay cosas como, por ejemplo, Google Currents, que yo sé que está ahí, lo hemos mirado, lo hemos explorado, tiene mucho potencial, pero yo en ese sentido, como no me gusta, trato de ser un poco más estructurado paso a paso, de no empezar a abrir más puertas hasta estar seguro que le hemos sacado el 100% claro, de las herramientas, del jugo de las herramientas anteriores. Y ahí exacto. vuelvo a esta idea de que yo diría que acá hay ya, el mínimo es el mail. El 2 ya es lograr la cobertura completa con la mayor usabilidad posible en términos de archivos compartidos, chats con salas, con equipos de trabajo, con asignación de tareas, etcétera, etcétera, entre los distintos usuarios. Un montón de herramientas que están dentro de Google Chat, digamos, que son bien potentes, sobre todo por el lado de las salas de chat, y entre medio de esos archivos compartidos, etcétera, etcétera. Y de ahí entramos a una etapa superior que tiene que ver con ya la completitud del perfilamiento de los usuarios, que también es un montón de Ah, información, pero también es súper rico, digamos, lograr tener un directorio con el 100% de la información perfilada de cada uno, de cómo se el 100% de los colaboradores. Y por otro lado, ya paso 3 ya es el paso de nube, no sé cómo decirle, nube pura, digamos, en el sentido de subir los programas que tú hoy día tienes on-premise, ya subirlos a GCP con ustedes y no ah, solamente el sistema de Google. Ahí hay una tremenda gracia, que también va en este tema de que al final uno juega, acá tú puedes jugar por uno de los 2 o 3 grandes o hacerlo entre múltiples chicos. Un tema que no sé si se comenta tanto, pero es súper potente, es el tema de credenciales. Porque por el lado de seguridad y perfilamiento de los usuarios, yo puedo tener, imagínate que eventualmente decido, por decir alguna cosa, que vamos a ocupar, no sé, un software de helpdesk, X software. ¿Y con qué sistema hago las credenciales? Tengo que tener un admin separado cada vez que creo un usuario, etcétera, etcétera. O, si es que es algo cloud, seguro que tiene una conexión nativa con igual credenciales de Google. Y eso me permite todo lo que es, en el fondo, el Active Directory, que es el nombre dentro del otro mundillo, mantenerlo un poco más acerca dentro de esta única plataforma. Entonces, hay una tremenda gracia de perfilamiento de usuarios, de independiente cuál sea tu herramienta de decisión, ocupar el sistema de credenciales de Google. claro, claro. Mira que power, que power mensaje con respecto al paso a paso. Y fíjate que me hiciste acordar de un estudio del 2019, de marzo del 2019, de Forrester, donde decía que la mejor
la mejor gestión del cambio o con una plataforma de colaboración y productividad que era en ese momento, bueno, G Suite, ahora Workspace, ¿cierto? Lo ideal es que una empresa pueda estar 3 años con este sistema, ¿ya? Continuamente para poder ver en su finalidad, ver ya en el año 3, ver esa gestión completa. Eso era en síntesis, o sea, hay más cosas, pero en síntesis, eso hice el estudio 2019 de Forrester. Y es más o menos lo que tú justo nos estás diciendo, ¿cierto? Por la cantidad de tiempo que ya han usando la plataforma, en el nivel que van y hacia dónde van. Ese es Lo que lo... no puede pasar es que uno, Claro, comillas, contrate el servicio, ya haga las capacitaciones básicas y lo dé por terminado, comillas, y ocupa chuta, la punta del iceberg de lo que hay en términos de herramientas. Y en eso exacto. yo diría que la parte importante, uno, la comunicación continua con ustedes, por supuesto las capacitaciones de ustedes, todo lo que corresponde por el lado del Customer Success, pero también hay que, lo que ya decíamos antes, hay que mantener usuarios ricos en capacitación internos, que estén sacándole, que tú sepas que esas personas saben el 100% del potencial de la herramienta, entonces esas mismas personas van a ayudar y se van a asegurar que en sus departamentos se saque el 100% del rendimiento de la herramienta y eso al final empieza a irradiar positivamente. Exacto. Mira, qué bueno. Excelente. Gracias, gracias por ese, digamos, consejo, ¿cierto? Porque mucha gente más va a escuchar y se también le va a decir, wow, esto está diciendo una persona que realmente pasó por esta etapa y sabe que su empresa ya está en camino, digo, su empresa ya está en la nube y va a encaminar mucho más a posicionarse, ¿cierto? Y finalmente te quería preguntar si tú recomendarías tanto Gigabyte como sus servicios. ¿Qué dirías tú Sí, bueno, si fueras que no, ha sido lo... una muy buena experiencia con ustedes. Hemos tenido, la verdad, no, chuta, creo que no hemos tenido problema para decir que han tenido un buen SLA, digamos, en el sentido de que nunca hemos tenido mayores dramas. Ha sido toda una experiencia súper positiva y la parte que sí me ha tocado interactuar mucho son de repente en cosas, dudas de día a día, interacción con los consultores de ustedes, de, oye, ¿sabes que me gustaría hacer eventualmente esto? Quiero que esta, no sé, este dato de esta planilla, que me lo enganche con tal formulario y a ver si eventualmente puede convertirse, no sé, en un campo de firma, por decir algo. Y en esa interacción sí yo he estado bastante y funciona súper bien. O sea, hay muy buena disposición, hay buena gestión, hay seguimiento y se nota conocimiento y se nota buena disposición por el equipo de ustedes. Así que de todas maneras recomendado. Muchas gracias, Marcel. Marcel, eh, agradeciendo tu tiempo, ¿cierto? Vamos a finalizar, bueno, el podcast. Te agradecemos, insisto, nuevamente tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado y te agradecemos tu total sinceridad ante todo esto. Y bueno, deseamos que obviamente eh, sigan trabajando en la nube, ¿cierto? En Google Cloud y que obviamente con nosotros, tú sabes que somos tus partners estratégicos de tecnología y que Dimarsa siga creciendo como lo ha estado todos estos años. Y Dimarín también, obviamente. Muchas gracias, Ignacio, y de todas maneras feliz de ayudar. Así que cualquier cosa ahí conversamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Que esté muy bien. Que estés bien. Chao, chao.